Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy me gustaría platicar acerca de un tema que está muy sonado en México por el desabastecimiento de gasolina que se está experimentando en algunos estados de la República. Esto derivado del robo del combustible eh, que hacían los guachicoleros, ¿verdad? Y que con el fin de abatir este delito, pues se ha tomado la decisión de no distribuir la gasolina mediante los conductos que ya existen, las tuberías en el país, sino a través de pipas. Pero la pregunta es, ¿cuánto está costando esto? ¿Cuánto se está ahorrando en el robo del combustible y cuánto es lo que se está gastando por parte de los usuarios, ¿verdad? Que somos los que estamos sufriendo ahorita las consecuencias de esta decisión. He preparado unos cálculos para presentárselos. Lo primero que hay que decir es que estamos totalmente de acuerdo en que se abata el robo de combustible. Yo creo que no hay un mexicano, o quizás sean muy pocos, solo los beneficiados tal vez, que estén en contra de que se ataque ese delito. La pregunta es, ¿esta estrategia de cerrar las tuberías ha sido la mejor o existirían alternativas? Bien, vamos a poner aquí lo primero una gráfica de la reducción del robo de combustible. Como se puede apreciar, del 1 de diciembre al día 31, pues se empezó con el equivalente en robo de 742 pipas. Después por ahí del día 4 hubo 1332, bajó a 827 y se ha batido sin duda este asunto. Pero aquí la estrategia que está aplicando el gobierno es la de la tecnología del obvio. Esta fue una propuesta de Miguel Ángel Cornejo y pues básicamente lo que dice es que si uno quiere adelgazar pues no debe de comer. Si uno se quiere hacer rico pues no debe gastar dinero. Y desde luego aplicándolo al combustible, si uno quiere evitar el robo de combustible pues simplemente no se vende el combustible. Entonces esa es la tecnología del obvio. Ahora hay un problema. Resulta que Pemex aparentemente está aplicando la metodología just in time o justo a tiempo. Es el método Toyota que nace en Japón, en esta empresa automotriz, y de lo que se trata es de ahorrar en inventarios y en almacenaje. No se construyen bodegas, sino que todos los insumos llegan justo en el momento en que se necesitan para poder ser usados en la línea de producción. Esto tiene la ventaja de que no se invierte dinero en la construcción de almacenes, pero tiene la desventaja de que si falla algo en la línea logística de la entrega de los proveedores, se colapsa el sistema. Y los productos de Pemex, pues aparentemente no hay almacenes grandes en el país en donde se puedan estar guardando estos combustibles. Entonces, ¿cuánto nos cuesta el hecho de no tener gasolina? Bueno, hay tres métodos para investigar. Podríamos hacer un censo, preguntarle a todas las personas afectadas, un muestreo, seleccionar a algunas o un sondeo. En este caso, en la Universidad del Estado de México optamos por la tercera opción. Hicimos un sondeo. Para ello ubicamos una de las estaciones de gasolina que se encuentran cerca del campus universitario y que tienen una larga fila de autos en espera. Aquí presento los datos, es una estación que se llama Nexum, que está en el Paseo Vicente Guerrero de la ciudad de Toluca. ¿Qué fue lo que hicimos? Fuimos a tomar los datos de manera manual, a entrevistarnos con las personas y a llenar un formato, ¿verdad? Que habíamos preparado. Estuvimos platicando con gentes que se dedican al transporte, a la distribución de productos, de agua. También tuvimos la oportunidad de platicar con amas de casa, profesores, trabajadores, empleados, empresarios, en fin. Después de hacer un análisis de los datos recabados, obtuvimos que el tiempo de espera respondía a una distribución gaussiana inversa, esto a través de un método de regresión estadística que tenía un parámetro mu de 17.6 mil y un parámetro lambda de 20.7918. Traducido al español, el tiempo promedio de espera de las personas había sido de 17 horas. Esto es una locura verdaderamente. Ahora, también investigamos con estas personas que, por fortuna, de manera muy amable, decidieron participar en el estudio, cuál era su salario por hora. Esto nos arrojó una distribución exponencial con un valor del parámetro mu de 92.6875. Es decir,
que en promedio por hora estas personas ganaban 92 pesos. Entonces, una persona 92, si lo multiplicamos por las 8 horas, ganaría 720 pesos aproximadamente en un día. Y bueno, esto nos sirvió para generar tablas como la que estoy presentando aquí. Como se puede observar, bueno, también hablamos con taxistas, ahí se ve en la foto. Por ejemplo, en un auto cualquiera, la persona había estado esperando 5 horas, ella ganaba 100 pesos por hora, entonces esas 5 horas estar ahí parado sin hacer nada le había representado una pérdida de 500 pesos. Un segundo auto había estado ahí 4 horas, gana 50 pesos por hora, eran 200 pesos de pérdida y así sucesivamente. Con estos cálculos lo que nosotros podemos hacer es ya extrapolar al número de autos que hay en la fila. En este caso hicimos el conteo de la cantidad de autos que estaban esperando a que llegara la pipa con el combustible y en total eran 97 autos. Ocupaban 4 manzanas y media, que era lo que, bueno, se tenía oportunidad ahí de estacionar los autos. Entonces, el monto perdido por cada hora pues es de 9,650 pesos. Es decir, el hecho de que esas 97 personas estén ahí esperando durante una hora representa una pérdida de 9,650. Se puede observar que es casi son 100 pesos por persona, lo que habíamos dicho que era el salario. Esto, si multiplicamos por las 24 horas que tiene el día, nos da una pérdida para esa estación de la gente que está esperando de 231,600 pesos. Ahora, si pensamos que de las 100 estaciones de Toluca, 50 están cerradas y 50 están con filas de esta naturaleza, la pérdida por día en Toluca es de 11,580,000 pesos. Eso es nada más por un solo día. Ahora bien, ¿cuántos autos existen en toda la ciudad de Toluca? Existen, de acuerdo con el INEGI, el parque vehicular es de 448,000 vehículos. Entonces, significa que si repartiéramos esos 11 millones de los que hablábamos hace un momento entre estos 448,000 vehículos, cada auto es como si estuviera perdiendo 25,85 pesos. Este número va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite calcular en el Estado de México cuál es la pérdida por no tener el combustible. Aquí lo tenemos. Si nosotros vemos que en todo el Estado de México hay 5,100,000 autos y cada auto por día estar esperando nos cuesta 25,85, en total por día el Estado de México está perdiendo 187 millones de pesos. Ahora, ya hay 5 días que hemos tenido desabasto. Hoy es día 10 de enero, desde el día 6 de enero se ha tenido el desabasto. Esto ya significa que el Estado de México, por estos 5 días de desabasto, en horas hombre, ahorita no me estoy metiendo con otras pérdidas de lo que no se está vendiendo de gasolina, de lo que no se está recabando de impuestos, de ninguna otra pérdida, simplemente horas hombre, la gente que está esperando ahí horas y horas en el sol o en la noche, en el frío, para abastecer su combustible, ya perdimos en el Estado de México 939 millones de pesos, casi 1,000 millones de pesos. El detalle es que esto no solo está ocurriendo en el Estado de México, ya son 9 los estados afectados. Aquí tengo una tabla donde podemos ver desde Nuevo León, Jalisco, el Estado de México, Hidalgo, la Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato, Tamaulipas y Michoacán tienen situaciones similares. Ahí vemos el parque vehicular de cada uno de estos estados y lo que estaría costando por día el hecho de no tener la gasolina a tiempo. En total, al día en el país, por estas 9 entidades que están viéndose afectadas, estamos hablando de que se están perdiendo en horas hombre 657 millones de pesos. Bueno, ¿cuántos días puede haber desabasto? Bueno, de acuerdo con las noticias y si ustedes googlean y buscan este dato, el presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, dijo que con las acciones para abatir el huachicoleo ya se habían generado ahorros por 2,500 millones de pesos. Eso es lo que dijo y está en las noticias. Bueno, nosotros hicimos un cálculo y hicimos una estimación del día 27 de diciembre de 2018 al día 10 de enero de 2019 y encontramos que es un poco más de esos 2,500 que dijo el presidente. Efectivamente ha habido ahorros
que ascienden a 2.981 millones. Entonces son muy muy importantes. Es más de lo que dijo el presidente y quizás porque también lo dijo eso hace un par de días y en estos otros días pues se ha acumulado un poco más de ahorro. Ok, pero entonces, ¿esto qué significa? Significa que con 4.5 días que haya desabasto en las 9 entidades que acabamos de mencionar, ya se está cubriendo lo del ahorro. Traducido al español, significa que si tardamos más de 4.5 días en volver a restablecer el abastecimiento, ya son pérdidas. Está saliendo más caro, diríamos coloquialmente, el caldo que las albóndigas. Es decir, se está perdiendo más por el hecho de que la gente esté ahí esperando de lo que se está ahorrando por el robo de huachicol. Bueno, por último, se hizo un análisis para ver cuántas pipas se requerían por estado en función también del parque vehicular y de la capacidad de las pipas. Podemos observar que se requieren actualmente 4.427 pipas para poder surtir a los estados que están afectados. De acuerdo con Pemex, hay en todo el país 15.200 pipas. Entonces, la pregunta es si esas 15.200 pipas que de cualquier forma tienen que abastecer. Perdón, decía, estas pipas son suficientes para satisfacer la demanda de los 9 estados en crisis, además de seguir proveyendo de gasolina al resto de las entidades federativas de México. Bueno, esa es la pregunta. ¿Qué esperar de toda esta situación? Pues lo primero es que va a haber una gran pérdida de tiempo y dinero para los usuarios. Todo esto que se está ahorrando Pemex está muy bien, que se tenga esa situación, pero es relativo porque como no está vendiendo el combustible, en realidad no está recuperando ese dinero, no lo está viendo en cash. Bueno, esa es una. Entonces, todos estos millones de los que hablamos ahorita, los estamos pagando de a 25 pesitos en 25 pesitos cada uno de las personas que estamos haciendo fila en las estaciones de gasolina de las ciudades de los estados que están siendo afectados. Si esto es la solución al huachicoleo, perfecto. Yo creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador va a pasar a la historia como un gran estadista, ¿verdad? Que fue el primero, digamos, que se puso los pantalones para atacar de manera frontal a este problema. Pero si no, va a ser una gran decepción porque ahora que estuvimos recogiendo los datos en las filas de la estación de gasolina, había una queja unánime en contra de esta política de cerrar el abastecimiento a través de los conductos de Pemex. Entonces es muy importante que haya un resultado concreto, tangible y en el corto plazo. El segundo asunto es que si esto no va a solucionar el problema, lo inmediato es que se den cuenta las autoridades y que vuelvan a suministrar el combustible. No sé si por los ductos otra vez o que haya una estrategia para abastecer más rápidamente los centros de distribución porque realmente está siendo un problema. Y es importante que le exijamos al gobierno un plan estratégico, ¿no? Quiero cerrar con lo siguiente. Cuando el actual presidente fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, se lanzó para la candidatura presidencial y pues no se vio favorecido con el resultado. El punto es que cerró la avenida Reforma, hizo un plantón que le costó 500 millones de pesos a la ciudad y desde luego pues eso lo pagaron los empresarios, la gente que se movía en esa zona, ¿no? Eso fue hace ya varios años, en el año 2006. Ahora, recientemente, antes incluso de tomar la presidencia constitucional, cuando era presidente electo, pues optó por cancelar el aeropuerto. Que él diga que fue una consulta y demás, bueno, es algo que se está debatiendo, pero el punto es que eso aparentemente va a costar 120 mil millones de pesos al presupuesto actual y todo esto lo estamos pagando los mexicanos. Entonces, ¿cómo va a ser la noticia después de que termine esta crisis de gasolina? ¿Cuánto va a costar? Ahora, si se abate y se cancela el problema del huachicol, pues los beneficios que se van a tener por esos ahorros seguro van a compensar todas estas pérdidas. Pero si no, ¿qué va a pasar? Gracias por su atención.